Buenos días, mi nombre es David Cárdenas y el día de hoy voy a presentar el ejercicio 51 de la sección 16.2 para el libro Stuart, séptima edición. Vamos a hacer una descripción básica de lo que supone el ejercicio y a partir de eso vamos a desfragmentar las ecuaciones que vamos a utilizar, cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta y cuáles son las condiciones. Un objeto se desplaza a lo largo de la curva C que se muestra en la figura de 1.2 a 9.8, 1.2 a 9.8. Las longitudes de los vectores en el campo de fuerza F se miden en newtons. La longitud de cada segmento de recta que vamos a tener acá según las escalas en los ejes. Estime el trabajo que realiza F sobre el objeto. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la curva C tiene un componente horizontal y tiene un componente vertical y que cada segmento de recta está expresado en función de la curva C. Sin embargo, cada segmento de recta no es igual entre sí. El segmento inicial es diferente al segmento final y cada segmento de recta tiene coordenadas propias para el valor cercano al origen. Me explico. Para el primer segmento tiene unas coordenadas de 1,2, para el último de 9,8, para el segundo tiene unas coordenadas de 3,2 y para el penúltimo tiene coordenadas de 9,6. En ese margen de ideas, ningún segmento de recta es homogéneo entre sí. Todos los segmentos de recta son diferentes y varían en función del desplazamiento, por lo que su módulo es diferente para cada segmento de recta. Eso va a ser una variable a tener en cuenta junto con el componente horizontal y el componente vertical. Vamos a definir las ecuaciones. La ecuación de trabajo parte de la siguiente suposición. El trabajo por un diferencial de distancia va a ser igual a la fuerza aplicada que nos están preguntando acá por el mismo diferencial de distancia. Para nosotros poder cancelar estos diferenciales vamos a aplicar una integral. De manera que el trabajo va a ser igual a la integral de la fuerza aplicada por el diferencial de distancia. Asumiendo que la fuerza es constante en todo el campo, tenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza aplicada por un diferencial de desplazamiento. El diferencial de desplazamiento del objeto que se mueve por la curva desde C. Para nuestro ejercicio el análisis va a ser diferente. Hay una variable que tenemos que agregar y es el componente tangencial. El componente tangencial en este caso va a ser la variación en el módulo de cada vector. Según el objeto se va desplazando en torno a la curva. Entonces el trabajo para C va a ser igual a la integral definida en C de la fuerza aplicada por el componente tangencial por el diferencial de distancia. Que asumiendo que la fuerza es constante, que la variación también la vamos a asumir como una constante, tenemos que el trabajo en C va a ser igual a la fuerza aplicada por el componente tangencial por el diferencial de desplazamiento. La integral sobre C, en ese caso, va a ser el trabajo. Ya que la fuerza aplicada es un componente vectorial y de la misma manera el componente tangencial también tiene un vector, el producto punto de estos dos tiene que dar un escalar, un producto escalar. Al dar un escalar y multiplicarlo por otro escalar que sería el diferencial de desplazamiento, el trabajo cumple su propiedad de ser un escalar. Partiendo del anterior, vamos a dividir este segmento de recta C, esta curva C, en los 7 vectores que tenemos acá. Es decir, vamos a partir esta curva en 7 segmentos. Es importante resaltar que estos segmentos son diferentes entre sí. No podemos comparar que el módulo de este primer segmento es igual al del segundo segmento, porque estamos definiendo por eso el componente tangencial. Está variando el módulo de este segmento con el módulo del segmento final, y es una variable que tenemos que entrar a tener en cuenta. Vamos a partir de los puntos que nosotros conocemos para las coordenadas del segmento inicial, el segundo segmento, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, porque cada segmento tiene coordenadas diferentes en el eje X como en el eje Y. Esto a nosotros nos va a permitir dividir los 7 segmentos de recta en la curva C y empezar a hacer un análisis segmento por segmento. Dicho análisis debe realizarse con el punto más cercano al origen, es decir, el punto más cercano en C, ya que la curva C está definido, como se dijo previamente, en estos segmentos de recta. Vamos a analizarlo para los dos componentes, para el componente horizontal y para el componente vertical. Para el componente horizontal
tenemos que el módulo, la proyección, es aproximadamente de 2. Como definimos acá, se mide en newton según las escalas en los ejes y era necesario que nosotros separáramos estos segmentos de recta en valores muy cercanos. Para el componente horizontal observamos que es próximo a 2. Dicho módulo es cercano a 2. Para los 4 segmentos de recta. Para el vertical, el módulo es más o menos 1. Aquí ya podemos encontrar un patrón. Para el componente horizontal, la variación del módulo es aproximadamente 2. Para el componente vertical es aproximadamente 1. Es necesario hacer el análisis para los 7 segmentos de recta que describen la curva. 7 segmentos de recta a los cuales hay que definirle su módulo y hay que definirle su variación tangencial y definirle su desplazamiento entre uno y otro. Con respecto al diferencial de desplazamiento, podemos observar en metros que entre segmento y segmento, entre el punto inicial, pasa de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7. Otro patrón, aquí ya logramos definir nosotros cuál es el diferencial de desplazamiento entre punto y es de 2. Eso para el componente horizontal. Para el componente vertical vamos a analizarlo de la misma manera. Partimos del punto origen, en este caso es de 3, 6, 7, 8, 9, de 9,2. El desplazamiento, aunque se esté dando de manera vertical, es un desplazamiento porque esto es una curva. Hay que recordar que la línea C es una curva. Entonces, se mueve de 9,2 a 9,4. De 9,4 a 9,6. Listo. El desplazamiento de los 7 segmentos que nosotros dividimos, el diferencial de desplazamiento va a ser de 2. Tenemos esto. Para encontrar el trabajo nos falta encontrar el módulo de fuerza y el módulo tangencial. El módulo de fuerza nosotros lo habíamos definido para el horizontal como 2 y para el vertical como 1. Y esa variación tangencial la hemos tomado como constante. En ese margen de ideas y partiendo de que vamos a analizar cada punto más cercano del segmento de recta a la curvatura C, empezamos ya a poner valores. Tenemos que para la integral sobre C puede interpretarse como la sumatoria de los 7 segmentos de recta, ya que la integral es una sumatoria de los 7 segmentos de recta de el componente de la fuerza aplicada y el componente tangencial por el desplazamiento. Partiendo de lo anterior, sabemos que el componente de desplazamiento es 2, que nosotros habíamos buscado para cada módulo, para el horizontal era de 2 y para el vertical era de 1. Finalmente, ya podemos calcular el trabajo. La suma de todos estos da 11 y multiplicado por el componente de desplazamiento para cada segmento es 2. 11 y 2 da 22. Que en unidades de trabajo será 22 joules. De manera que el trabajo realizado sobre la curva C que nos pedían analizar va a ser igual al módulo de fuerza aplicado por el componente tangencial por el desplazamiento. El diferencial de desplazamiento va a ser de 22 joules aproximadamente. Gracias y adiós.